Hello, welcome back to another live episode of News for You, accurate information and immigration policy changes. This broadcast is powered by South Dakota Dream Coalition, which is a group of 9 immigrant-led and immigrant-facing organizations in South Dakota. Hola, gracias por estar acá para otro episodio de Noticias para usted. Les traemos información verificada y veraz importante sobre cambios a políticas de inmigración. Esto es gracias a la coalición de Dakota del Sur, o la SD Dream Coalition, y es un grupo de 9 organizaciones de inmigrantes y para inmigrantes aquí en Dakota del Sur. My name is Dana Boris, and I'm the program director of the LSS Center for New Americans. I'm here today with Olympia Justice from South Dakota Voices for Peace. Estoy acá con la abogada Dana del Centro para los Americanos Nuevos, los servicios sociales luteranos, y yo soy Olympia Justice con South Dakota Voices for Peace. So today we're going to be talking about a few different things, but the first one that I wanted to talk about today is Operation Paris within Metro Surge, which is happening right now in Minneapolis. Okay, entonces la abogada quiere hablar de varias cosas, pero la primera cosa que quiere hablar es de la operación que se llama Paris y Metro Surge que está pasando en Minneapolis. So I know last time I was here I had mentioned several different memos, but one of them that was issued back in November was that they were going to do a re-screening, re-verification of all refugees who entered during Biden, during the last 5 years, basically, and with the opportunity to go back further if they wanted to. La vez pasada que estuvo la abogada Dana, ella nos habló de varios memorandos que emitió el Departamento de Seguridad Nacional, pero uno en especial estaba hablando sobre cómo iban a reevaluar los casos de los refugiados en los Estados Unidos. And so when that first came out, we all thought that it would be implemented through interviews at green card stage. But in reality, they have launched something very different on January 9th called PARIS, or Post-Admission Refugee Re-Verification and Integrity Screening. Ella pensaba que iban a hacerlo de una manera un poco diferente. Ella pensaba que iban a revisar los casos en la etapa cuando la persona llega a la entrevista para la green card o algo de ese tipo, pero en realidad lo que hicieron fue lanzar o empezar una operación o un operativo que las siglas en inglés son PARIS, pero es la evaluación y reverificación para refugiados después de haber sido admitidos a los Estados Unidos. O sea que en español no coincide con las siglas. So there is the larger Metro Surge, which is these roving patrols that are doing a lot of racial profiling and arresting a lot of people on the street or just when they're out going to the store. This is a separate action that is kind of within the other actions of ICE in the Minneapolis-St. Paul metro area. Y este operativo Paris es distinto de lo que es el operativo Metro Surge, que es lo que se ve en las noticias, que está pasando en Minnesota, que están yendo a las tiendas o arrestando a las personas porque van a la tienda o a la escuela. Es lo que estamos viendo, que esto es diferente a ese otro operativo. So what they have been doing is ICE has been going door to door to homes where they know refugees are living and arresting people. And a lot of times they're arresting the entire family, but sometimes they're just arresting one of the parents in the household. And much like other people who are being arrested by ICE, they are then being taken to Fort Snelling and within hours of their arrest being put on planes to Texas. Y lo que están haciendo también es que ICE está yendo de casa en casa y está buscando a los refugiados y muchas veces se lleva a la familia completa o en algunos casos se lleva solo a la madre o al padre o a los dos padres y en ese momento los llevan a la corte de inmigración de Fort Snelling
pero en unas pocas horas o un día después de que los llevaron a Fort Snelling, los están poniendo en aviones y los están regresando a sus países. Mm-hmm. And these arrests targeted both refugees who had already applied for their green cards and were waiting for a decision, and also those who hadn't yet applied. So it doesn't seem like either not filing or filing is protective for anybody. It was just anybody who was on record as having a Minnesota address. Y están arrestando a las personas, a los refugiados que han introducido la solicitud para la Green Card, pero también a los que no han aplicado para la Green Card. O sea que entonces no tiene ningún sentido o no están siguiendo ningún orden de por qué están arrestando a estos refugiados. Simplemente se los están llevando. Mm-hmm. And one of the things that has allowed this operation to go forward, and that includes Metro Surge in the large picture as well as this Paris operation, is there's an internal memo that says ICE doesn't need a warrant to enter people's houses anymore. They can enter private property without a warrant. They believe that they don't need one as long as they have belief that there is an immigrant person in the house. And so that has not leaked out. I haven't read it myself, but it has been well reported on that this is their internal policy and that there's a memo that says they no longer need a warrant. Y otra situación conjunto del el operativo Paris con el operativo Metro Surge es que hay otro memorando interno de ICE en donde se les está indicando a los agentes que ya no necesitan una orden judicial para su arresto. Y la abogada personalmente no ha visto este memorando, pero sabe que existe este memorando. Y bueno, esto hace que se haga peor la situación. Mm-hmm. And so once these individuals are detained, what we are seeing is that even when they're released, a lot of the people who are being released are not being given back their documents or their phones. And it's not entirely consistent, but because it has happened so frequently, we are advising people no longer to carry their original documents on them and instead to make sure you have a copy. Because if you're detained by ICE for whatever reason, there's a chance that even if they don't actually deport you, that they might take your documents and it's going to be really difficult to get them back. Y lo que también se está observando es que las personas que por algún motivo no están deportando, solo los detuvieron, los arrestaron, los tuvieron un poco detenidos, a la hora de que los están soltando, los están dejando salir de estos centros de detención, muchas veces no les devuelven sus teléfonos o sus identificaciones. Entonces ahora, y esto no tampoco está siguiendo ningún orden, unos lo hacen y otros no lo hacen. Lo que la abogada ahora no está recomendando que las personas lleven los originales de sus documentos. Ella está recomendando que lleve usted la copia de sus documentos y tenga sus documentos originales guardados en un lugar seguro. Yeah. And so then, and I think you may have just said this, but people sometimes ask, well, then where should I put my original? Where is it safe? So wherever you feel is safe. So if that's a lockbox at a bank, or if that's a safe in your house, or just a drawer that you feel like, okay, no one else is going to mess with it, keep the things there. But then the other half of that is make sure that your safe person, like that person who maybe you would put on your power of attorney, which I know you've talked about before, that they know where your things are located so that if you're detained and they say, we need to see your original before we release you, that person can come and provide it and show, he or she is documented. Y bueno, ¿qué se considera un lugar seguro para conservar sus documentos? La abogada nos explica que puede que sea una caja de seguridad en el banco, o puede ser una caja fuerte en su casa, o simplemente puede ser un cajón en un mueble de su casa, pero el hecho es de que usted se sienta que ese es un lugar seguro para usted, pero también para la persona que usted está dejando a cargo de sus cosas o de sus hijos, y que ellos sepan dónde
están esos documentos, dónde encontrarlos. Y ella también nos recuerda que hemos hablado mucho de los poderes notariales para que usted deje a alguien encargado de sus cosas, incluyendo sus documentos originales. And so I know one of the things that in listening to other attorneys from Minnesota who are on the front lines of this is that they're saying because of how many people need legal help and people don't know when or if they'll need an attorney. Even though I know some early recommendations had come out from different places to get a retainer, it's not very practical. So just have your attorney that you know, that you have a relationship with, and make sure again that relative or that friend who might be helping you if you're detained knows the name and number of your attorney. I would not recommend necessarily making an attorney your first phone call. I know that's the stereotypical thing, but if you're detained at 2 a.m. and you call my office, no one is answering. No. And if you call a lot of organizations, they're so overwhelmed that you're going to leave a voice message and we'll call you back for an initial intake and screening. So don't have that be your one call. I know all the movies, that's what happens, but don't have that be your one call. Have it be that one person who knows all your people. Like, I need to get a hold of the school. I need to get a hold of the attorney. I need to get a hold of the doctor, whoever it is. So. Entonces, bueno, ella ha escuchado de parte de muchos abogados que están dando servicio a las personas en Minnesota y lo que le comentan más frecuentemente es que las personas que están siendo detenidas muchas veces la primera llamada que hacen es a su abogado, pero si usted lo detienen y son las 2 de la mañana o es muy temprano o es muy tarde en el día, nadie le va a contestar en la oficina de los abogados. Entonces, ella nos está recomendando que su primera llamada, ya sabemos que en las películas es siempre al abogado, pero en este caso, a las personas, a los refugiados, a los inmigrantes que están siendo detenidos, es que su primera llamada sea a esa persona que usted está dejando encargada de sus cosas, de sus hijos y de sus propiedades. Y que ellos sepan el número de la escuela, el número del abogado, el número de todas las otras personas o contactos que usted necesita que su apoderado o que su persona segura se ponga en contacto con ellos para que sepan que usted está detenido y que usted va a necesitar de su ayuda o de sus servicios. And so this may not be something people think of right away, but make sure you have that number memorized. Sí. Because we are so reliant on our phones today that if you're taken into custody, knowing how to call someone without your phone is really important in this situation. And a lot of people, like I said, are being within hours taken to an entirely different state. And so you might not even recognize where you are to walk somewhere and say, well, I know someone who's just over there. So be ready for that and know at least one phone number by heart. Y por favor, memorice el número de esa persona que usted le tiene confianza. Ahorita ya es bien difícil que casi nadie de nosotros nos aprendemos ningún número de memoria. Con los teléfonos que tenemos ahora es rápido, nada más le ponemos la inicial y sale el nombre de la persona y marca el número. Pero es bien importante que usted memorice el número de su persona de confianza porque muchas veces no le van a dejar tener su teléfono para buscar ese número. Y como la abogada está mencionando, de la Corte de Inmigración, muchas veces están poniendo a las personas ya en los aviones para llevárselos a otros estados o a sus otros países. Entonces es bien importante que usted, para cuando pueda hacer una llamada, sea a su persona de confianza, apréndase el número de memoria. So other things to think about is making sure that like I said, you've told them where the things are, but also, do they need a spare key to your house to get in? Or do you have one hidden that you need to tell them where it is so that you're set up? And that those little things about planning for if I'm taken is part of that action plan. Y que su persona segura no nada más sepa dónde están sus papeles importantes
y el poder y todas esas cosas, sino que también tenga una llave de su casa o la clave, el código para poder entrar, ya sea que usted le dé una llave a esa persona o que la esconda y que ellos sepan a dónde encontrarla. So then some of the reports that we're receiving from the detention facilities is that there is high pressure to talk to an officer without an attorney present. Oh. And there's also a lot of high pressure to sign documents. And that's, I think, true regardless of the status of the individual. But, and I know we've probably said this before, but just reiterating, assert your right to have an attorney present and to remain silent. Those are your Fifth and Sixth Amendment rights. Mm-hmm. And it is consistent that is one thing that if you don't sign something or interview, they can't use it against you. Okay. Una vez que las personas están detenidas, se sabe que están bajo mucha presión de tener una entrevista o tener conversaciones con los oficiales sin tener un abogado presente. Y también están presionando a las personas a que firmen documentos que no entienden. Y la recomendación que la hemos hecho ya antes es que usted tiene derecho a preguntarle a un abogado, a tener un abogado presente durante la entrevista o algún contacto con algún oficial y que tiene que entender lo que firma. Entonces usted va a tener que convencerse usted mismo de que tiene que ejercer su derecho a tener un abogado y a no firmar algo que usted no entiende. Esas son nuestra quinta y sexta enmienda de los derechos constitucionales que tenemos en los Estados Unidos, sin importar la situación migratoria. Mm-hmm. And one of the questions that I know has been asked is, are they targeting certain people? Because you hear about Somalis or Venezuelans, for example, that so much in the news or that the administration talks about. So far, we're not seeing that. It's not just Somali people or just Venezuelan people. It's, if you can think of an ethnic group or a nationality, those people are being arrested. Mm-hmm. If they have come here as refugees, if they have come here as immigrants, they're being arrested. Okay. And same with the release. Like when we're looking for patterns of who's getting out and who's not, there isn't a consistent pattern of who's being retained and who's being released. It's kind of across the board. Mm-hmm. Y también nos han preguntado o si sabemos o si hemos observado que siguen algún patrón sobre quién está siendo detenido, quién está siendo arrestado. En las noticias escuchamos mucho y sobre todo de parte del gobierno, estamos escuchando bastante que están persiguiendo a los somalíes y a los venezolanos, pero en realidad es cualquier nacionalidad, cualquier etnicidad. Si usted puede pensar en una nacionalidad, esa nacionalidad probablemente los están arrestando o deteniendo. Y lo mismo ocurre con a quienes están dejando ir. A quienes están dejando salir de los centros de detención, no están siguiendo un patrón ICE ni Departamento de Seguridad Nacional. Parece que están dejando salir a unas personas y a otras no, y no sabemos si es por su nacionalidad o no. Es simplemente que no están siguiendo un orden ni un patrón de cómo están haciendo las cosas. Mm-hmm. And so, big thing that happened, I guess 2 weeks ago now, is on January 28th, there was a temporary restraining order issued by a judge in Minnesota that said they can't keep operating Paris in this fashion and that a lot of the things they're doing are unlawful. Okay. Lo que pasó hace 2 semanas, el 28 de enero, es que un juez de distrito en Minnesota emitió una orden de restricción temporal para que este operativo diciendo que ese operativo no podía continuar de esa manera. Mm-hmm. Mm-hmm. And so some of the things that the judge ordered is that they have to stop doing warrantless arrests. Mm-hmm. They call for a list of everybody who's being detained or has been detained. And within a week, they should be released, and they wanted an updated list of the status of the release of those individuals. Entonces, un par de cosas que esta orden del juez necesita de parte del gobierno, lo está pidiendo al gobierno, es que pare
con los arrestos sin órdenes judiciales y que también le brinde al juez una lista de todas las personas que están detenidas y que los dejen salir después de una semana y que le den una lista actualizada al juez de las personas que están siendo detenidas. And as part of that release from detention, according to the judge, they should transport people back to Minnesota because they're the ones who brought them to Texas. In practice, we're not seeing everybody be released. We're not seeing an updated list of who's in detention or maybe even a first list. And so compliance is a little... Yeah, it's not happening. It's not happening. But that is what's supposed to happen. Oh. Pues también está, lo que está pasando es que no están haciendo lo que el juez les está ordenando y no han soltado a las personas, ya pasaron 2 semanas y no le han dado al juez la lista con el nombre de las personas. And so although this order is limited to Minnesota where they have launched Paris, the hope is that having these things in place should set a precedent if it starts happening elsewhere, that they either won't do those things to begin with, or if they do happen, that there would be a precedent to cite too. Y otra cosa que la abogada mencionó es que en la orden también dice que los deben de soltar a las personas y regresarlos a Minnesota porque ahí es donde los detuvieron. Pero aunque no está pasando lo que el juez ordenó, el gobierno no lo está cumpliendo, esto va a servir como precedente legal, como antecedente legal de si este tipo de operativos como Paris se da en algún otro estado, que el gobierno vaya a tener que seguir estos pasos que el juez les está dictando que sigan. Mm-hmm. So there have been some changes since it happened, and one of the big ones is they're not doing these door-to-door arrests. Okay. Instead, they're issuing a notice to appear for an interview, but sometimes only with like 3 days notice. And some are going to attorney, not client. Some are going to client, not attorney. Some are going to both. Some are being mailed, some are being hand-delivered. So it's very inconsistent exactly how this is happening. Okay. Lo que sí se detuvo es que ya no están yendo de puerta en puerta los agentes. Ahora lo que están haciendo el gobierno o el Departamento de Seguridad Nacional es que están emitiendo lo que se llama avisos de presentación para que se presenten en la Corte de Inmigración. Y lo que no está siendo consistente, no están siguiendo un patrón o un proceso o una manera ordenada, es que muchas veces el aviso le llegó al cliente, pero no le llegó al abogado, le llegó al abogado, pero no le llegó al cliente, o en otras situaciones le llegó a los dos, pero solo les llegó 3 días antes de que tenga que presentarse en el tribunal. Y también, no les está dando tiempo de prepararse para presentarse. Mm-hmm. And as you can imagine, a lot of people maybe don't get this notice in time. Claro. Or at all. And it is not yet clear, because it's so new, what happens if you fail to appear. I would assume probably bad consequences, but it does appear that there is some language in that new interview notice of what to do if you need to reschedule. So at least those attorneys, those advocates who I've spoken to said they're trying to make sure they do it for any client they know about who didn't hear in time. Okay. Yeah. No sabemos qué pasa si la persona no se presenta, ya que no les están dando suficiente tiempo para llegar a esas entrevistas o a esas audiencias, pero lo que sí sabe la abogada, porque le han dicho los otros abogados y las otras personas que están ahí de primera mano, es que en los avisos de presentación hay un párrafo donde hay una manera de poder cambiar la fecha y la hora de la entrevista o de la audiencia. Entonces, pensamos que eso todavía se puede hacer, pero no hemos escuchado qué pasa si la persona no se presenta. Mm-hmm. So, when people appear for these new interviews, it's the entire family who has to go. Oh. And it's, from reports, it's 3.5 to 8 hours long.
and reviews every single thing in their refugee application from overseas. And supposedly they're looking for fraud. So if people don't remember things well, or there's anything that's inconsistent, they're being issued a notice to appear in court and sometimes detained. If everything matches up and there isn't a question, then they might be issued a notice that says you're going to be approved for your green card. Bueno, en estas entrevistas, sobre todo para los refugiados, lo que está pasando es que cuando les llega el aviso para presentarse a la entrevista, ahí se le especifica que tiene que ir con toda la familia que entró acá como refugiados. Y durante la entrevista, que puede durar entre 3:30 y 8 horas, el agente, el oficial del gobierno, revisa todo lo que es el historial de cada uno de los miembros de la familia y su historia de por qué son refugiados. Y el problema es que si la persona no se acuerda de algo o está muy nervioso o alguien puso algo por error, se le puede negar entonces la situación migratoria como refugiado, se le puede entonces emitir un aviso de presentación a una audiencia ante la Corte de Inmigración y donde se le va a poder dar proceso de deportación, o lo contrario puede suceder, que les pueden dar el aviso de aprobación de su situación migratoria como refugiado. O sea que no sabemos qué es lo que va a pasar durante esa entrevista si usted es un refugiado. Mm-hmm. So amidst that, there's also this larger metro surge, and I know it's been in the news a lot, all the different things that have happened with the brutality and killings. And there have been announcements that Bovino got moved and 700 officers are leaving the area. But remember, they did send almost 3,000, so there's still 2,000 extra officers there. También lo que continúa es el otro operativo que se llama Metro Surge, y es lo que hemos escuchado más en las noticias, que primero enviaron 3,000 agentes de ICE al área, allá en Minneapolis y a Minnesota, y salió en las noticias que el agente del apellido Bovino lo quitaron de su puesto, y que iban a sacar a 700 agentes de Minnesota, pero todavía seguimos que 2,300 siguen en el área, ¿no? Mm-hmm. And so another big thing that has been in the news kind of in reaction to this is that when Congress passed their funding bill, they said, not for DHS, only 2 weeks, which will be up this Friday. So, so that was only a 2-week continuation. Cuando el Congreso pasó el último presupuesto, el Congreso solo lo autorizó por 2 semanas y eso se termina este viernes. So the Democrats have requested 10 things, and I've heard that mentioned a lot, and I said, well, what are those 10 things so that people know? And so these are the 10. They have asked for, so first of all, targeted enforcement, that they don't want these roving patrols anymore or entering property without a warrant. So that's thing number 1. Entonces, los demócratas en el Congreso han pedido las siguientes 10 cosas antes de darle más dinero al Departamento de Seguridad Nacional. La primera es que quieren que se haga cumplimiento enfocado, que no puedan entrar nada más porque sí a las propiedades de la persona y que no nada más estén agarrando a las personas sin órdenes judiciales. Number 2 is they don't want federal agents wearing masks anymore. Ya no quieren que los agentes lleven cubierta la cara. Number 3 is that they should be having a badge or ID with their name and identifying number and respond and give that information if asked. Y la tercera es que el agente lleve acá una identificación, las siglas de qué agencias son, y que si alguien les pregunta de qué agencias son, que ellos puedan dar esa información. Number 4 is they're requesting to go back to not doing enforcement in sensitive locations like church, medical facilities, school, and those types of traditional places we don't go.
Y la que sigue es que los agentes no puedan hacer operativos o buscar en lugares que son considerados sensibles, como una iglesia, un hospital, una escuela, ese tipo de lugares que tradicionalmente ellos no iban y no entraban y no estaban acosando a las personas. Number 5 is to do training for officers on appropriate use of force. And if they are charged with violating that they have killed or seriously injured someone, they have to be taken off of work and there has to be an investigation. La otra es que no, let me explain that. Yeah. Que le bajen a la intensidad de cómo están haciendo el trabajo. Que refuercen el entrenamiento de los oficiales a que sepan cómo usar o en qué momento usar fuerza, y porque ya han matado a personas, hemos sabido en las noticias que personas que ni siquiera eran inmigrantes, y que si llega a pasar algo como lo que esas dos cosas que pasaron, es que eviten o que limiten que esos agentes regresen al campo o que regresen a las calles mientras se dé una investigación. Number 6 is stop racial profiling. Que no detengan a las personas simplemente por su raza o su etnicidad. And then number 7 is to ensure coordinating with local like police and sheriffs, local agencies, government. Que se garantice que van a estar cooperando y coordinando con las fuerzas del orden locales. Now I put letters on this sheet and I'm saying numbers out loud, so I'm a little bit. I think I'm on number 8. Am I on 7? 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So number 8 is building safeguards into the system, making it clear that all detention facilities meet the normal standards of a jail, that you have to have access to an attorney, you have to have medication, you have to have toilet or basic hygiene. Yeah. Y la que sigue es que haya safeguards. Que garantice la protección en el sistema de detenciones. Que los edificios donde las personas están siendo detenidas, que tengan los mismos estándares que otro tipo de centros como una cárcel tienen, ¿no? O sea, que tengan derecho a usar el baño, que esté limpio, que los dejen ver a un abogado, que puedan ir a ver e investigar si están siguiendo estas normas de seguridad y de higiene básica. So number 9 is that officers will wear body cameras. ICE observers have been doing an amazing job recording what's happening, but it would be much better if, like a normal police officer, the ICE officers wore body cameras. La que sigue es que los oficiales lleven las cámaras en su cuerpo, las que van en su uniforme, porque los observadores legales que están siendo entrenados, personas normales como nosotros, han estado haciendo un muy buen trabajo grabando la acción de las fuerzas del orden. Pero el Congreso está exigiendo que lleven las cámaras en sus uniformes. And then number 10 is they don't want any paramilitary police. And so to regulate and standardize how all these guys look. So just like the badge and the ID and the unmasking, it just says, this is what an ICE or immigration enforcement officer looks like. Which in the past, they used to wear street clothes. It was more like an FBI type look. Yeah. And not like something. Yeah. And they're doing a lot of things with, impersonating and the helmets and all that. Yeah, crazy. Y la última es que no lleven este tipo de vestimenta que es de paramilitares, ¿no? O sea, va junto con que lleven su identificación de qué agencia son y el número de agente que son, es que lleven el tipo de uniforme que diga soy agente de ICE, soy agente del Departamento de Seguridad Nacional. Y yo le comento a la abogada que en el pasado eso era como, iban los agentes de ICE
iban vestidos con ropa de calle y simplemente llevaban sus insignias, sus siglas de qué fuerza del orden eran. Uh-huh. So these things are just bringing ICE into line with normal policing standards. We'll see if they get approved. Yeah, and it's a proposal. It's not a final thing, but I feel at least some optimism that there's at least an effort to make it better. So we'll see what happens this week. Vamos a ver qué pasa esta semana, porque estas es una propuesta que están dando los miembros del Congreso para poder dar más dinero a este Departamento de Seguridad Nacional. No está garantizado que lo vayan a aprobar y que lo van a pasar, entonces tenemos que estar pendientes qué es lo que va a pasar esta semana. And even if they don't get funded, of course, last year, the one big bill, yes, there was a 265% increase in the funding they previously had. So they are fine. Unfortunately, considering the types of things they're doing right now, even if they don't get more funding, unfortunately, they're fine. But my hope is at least if they get funded more, it might come with these restrictions. Yeah, aunque no se pase este nuevo presupuesto, el Departamento de Seguridad Nacional tiene bastantes recursos para empezar, porque la ley del año pasado, aquella ley que pasó el Congreso en el verano, le dio un aumento de 265% al Departamento de Seguridad Nacional. Así que ellos no están necesitados de dinero, ellos tienen bastantes recursos. Así que este aumento en el presupuesto solo les daría más dinero, pero ellos ya tienen bastante. Mm-hmm. And right now, DHS has a capacity to hold 116,000 people in custody. They have enough beds for that, which is larger than the entire U.S. prison system. El Departamento de Seguridad Nacional tiene tiene espacio para 116,000 personas, que son más de los espacios que hay en las cárceles normales. And so right now, about 73,000 of those are filled. Y de esos 116,000, 73,000 están ocupados ahorita. Last year, and these numbers are coming from an organization called Human Rights First. Okay. Just by the way, so I'm citing my source for all these numbers. But they said that there were over 2,100 deportation flights last year to 79 countries with those third-party agreements, those third-country agreements. Esta información es de Human Rights First, una organización que está dando estos datos, y ellos estimaron que el año pasado hubo 2,100 vuelos de deportación a 79 países que tienen los acuerdos de tercer país que recibe de personas deportadas de los Estados Unidos. And last year, they reported that 35 people died in DHS custody, and in January alone, 6 more. Y el año pasado, 35 personas habían muerto mientras estaban bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional. Este año, apenas en enero, ya van 6. That's not good. It's not good, and I know it's a depressing thing to mention, but Sí. I have shared that with my team, and I wanted to share it here too because there's a lot of press about the killing of some of the citizens, Yes. and that is also really, really sad, but I wanted to acknowledge that this is also happening. Y yo le digo a la abogada que eso no está bien, y ella dice, no está bien. Y ella lo que comenta es que ella da este dato y se lo dio a personas de su equipo en su organización, precisamente porque en las noticias estamos escuchando mucho sobre que mataron a 2 ciudadanos estadounidenses, cuando también han muerto refugiados e inmigrantes que están bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional. So
On the positive side, Okay. the rest of the government was funded, so there isn't a shutdown, and that included funding for things like refugee entrant assistance and adult education and literacy, which means for like my organization, Okay. we should be able to continue doing our employment services, our English language classes, and that kind of thing. So some of those other things that we had questions about have at least been funded. Pero lo que sí pasó en el presupuesto es que se puede solventar otros programas que benefician a los refugiados y a los inmigrantes, especialmente en nuestra región, como en la organización de la abogada. Pueden continuar con las clases de inglés como segundo idioma, pueden seguir apoyando a las personas a encontrar trabajo, ese tipo de actividad sí tiene presupuesto, entonces eso se puede contar como una nota positiva. So the other big thing I wanted to talk about today is some updates on TPS. And I know we're already kind of at long time, so I'm going to try and cover this quickly. Yeah, but there was a big case on February 2nd called Moit et al. V. Trump et al. And that was a judge, and her name is Reyes, but she issued an order that said you can't stop TPS. It's unlawful the way that NOAM and the Department of Homeland Security had terminated TPS specifically for Haiti, but mentioned all the other TPSs as well. Bueno, ya casi vamos a terminar, pero la abogada no se quiere ir sin antes mencionar que el 2 de febrero de este año, una jueza que se apellida Reyes emitió una orden en el caso de Moit contra Trump, y en esa orden ella dijo que era ilegal la manera en cómo la secretaria Noem y el gobierno estaban tratando de cortar y de terminar con el TPS de ciertos países, pero sobre todo de personas de Haití. So it's very timely because TPS was set to expire on the 3rd of February. Mm-hmm. So that injunction means that it isn't canceled. Y eso es importante porque el TPS iba a terminar el 3 de febrero y gracias a esta orden no terminó el 3 de febrero. Now, the Department of Homeland Security did appeal, and there is a hearing on Thursday this week, February 12th, about that. So we'll see what the appellate court says. Y el gobierno metió la apelación y va a haber una audiencia el jueves de esta semana, entonces tenemos que también estar pendientes de eso esta semana. Mm-hmm. And then, meanwhile, another case that I know I've mentioned before, National TPS Alliance versus NOAM, that also had a decision that was entered not too long ago. I think it was at the end of December, like December 31st. I didn't write the date down, but that's my memory. And that regards Nicaraguan, Nepali, and Honduran TPS. Okay. Hubo otra orden importante. Sorry. There's two different. Yeah, there are. There's two different. One of them involves Haitian and Venezuelan. The other one with like the same name, but it is a different court case, involves Nicaraguan, Nepali, and Honduran TPS. Okay, hubo dos órdenes. Yeah. Una del 31 de diciembre que afecta a personas, más bien benefició a personas de Haití y de Venezuela. Y la otra orden que se dio en esa decisión beneficia a personas de Nicaragua, de Nepal, de Honduras con TPS. So, and that was appealed to the Ninth Circuit. So they had said, yeah, this wasn't done legally. So now this is very interesting because if you look at the USCIS website, they mention these court orders, but they don't have a new Federal Register notice. Oh. And they don't have a change in the designation. So it's very unclear. Confusing. Until when, if it's not canceled, because the courts are all saying not canceled, it was illegally done, but there's no Federal Register extending because I think the administration is hoping they'll win their appeals.
what are the people What to is the do? status What right is the now? status of the people? So everybody who has those TPS from those countries is in limbo. Ok, entonces estas personas de estos países que hemos mencionado, Haití, Venezuela, Nicaragua, Nepal y Honduras, básicamente están en un limbo legal porque el gobierno no ha emitido un aviso en el registro federal, que es lo que declararía cuál es la situación migratoria de estas personas actualmente. Y ahorita no hay, no sabemos. Y ella piensa que es porque el gobierno está esperando que les vaya bien en la apelación, pero mientras las personas están esperando. So what I am hoping is that if we're starting to see a number of these courts issuing similar, or a number of these cases with similar language about the way it was analyzed was not according to the law, that they're supposed to look at country conditions. They're supposed to look at human rights abuses before they make those decisions to cancel. And it appears that this was not done. It was all, well, we don't like those people and we don't want to give them status. And that's not a legal reason. Yeah. Parece que, pues básicamente lo que el gobierno estaba haciendo es que no dio una razón suficiente a la corte para decir por qué estaban cortando el TPS a estas personas de estos países. No dieron otra razón más que dando a entender que no les gustan las personas de esos países y por eso les están quitando el TPS. Entonces, tenemos que estar al pendiente de lo que va a emitir el noveno circuito. Now, I realize that not knowing is like the worst thing. Yeah. And so being in between, am I legal, am I not, that is really, really hard. But I am taking hope from this because that means that the tide may turn. So for anyone out there who has TPS, even if you're not one of those countries, if the legal argument holds, there's a chance that there could be court cases even about those other countries who either still have TPS or had it canceled abruptly last year. So have hope. En cuanto se refiere al lenguaje legal de estas decisiones, la abogada está esperanzada en que esto va a ser benéfico para las personas, aunque no sean personas de los países que hemos mencionado, pero que tienen TPS, porque lo peor es no saber qué tipo de situación migratoria tienes, ¿no? O sea, como hemos dicho, no sabemos si estás aquí legal o no, si el gobierno te quitó el TPS o no. Entonces, lo único que a ella le da esperanza es que si el lenguaje legal de estas decisiones se sostiene, lo mantiene la corte al dar su decisión, eso va a ser bueno porque va a ir en contra del gobierno. All right, and I think I'm going to leave it there for today and on that note of hope. So there was one more thing that I wanted to mention, and that is for our allies. The community that is impacted by a lot of the activity by Homeland Security are very afraid, and they have expressed that all the vigils and all the protests that are happening in our city and in our state, they're scared that it's going to draw more attention from the government. And so while we're grateful that you are our allies, the community is very scared. So perhaps there are other ways that we can support immigrants in our region, in our area. We're not in Minneapolis, and although ICE is present in our communities, they are doing their work separately because our governor is cooperating with Homeland Security. So that's a different situation, right? So how can we make our impacted community less scared? We don't know. But what you can do is support immigrant businesses and support restaurants, and we can stop with the vigils for now. We do have our own vigil next week, but that's for advocacy and peer. So I just wanted to share this message. Y bueno, solo he mencionado que muchas personas tienen mucho miedo en estos momentos, y le estoy pidiendo a nuestros aliados anglos, a nuestros aliados que no somos inmigrantes o refugiados, es que les estoy expresando que nosotros tenemos mucho miedo
y que muchas personas no nos gusta que esté habiendo tantas protestas porque no queremos que llegue acá el Departamento de Seguridad Nacional y que pase lo que está pasando en otras comunidades, ¿no? Entonces eso es lo que yo le he expresado en estas palabras a nuestros amigos que nos ven en inglés. All right. Well, Thank so you. tune in every week at noon on Tuesdays and Facebook Live for South Dakota Voices for Peace page. Thank you, Dina. Yeah. Adiós. Adios.